lo que Dios exalta en su reino. Amén. Quiero compartir con ustedes esta santidad y esta perla que el Señor compartía conmigo. Y yo quiero compartirla con todos ustedes. Amén. En el nombre de Jesús, esta perla que el Señor me ha dado y esta santidad a la cual el Señor me ha llamado. Amén. En el nombre de Jesús, aquello que Dios exalta en su reino, aquello que es exaltado en el reino de Dios. Amén. En el nombre de Jesús. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 23, verso 11 y verso 12 nos dice: el que es mayor de vosotros sea vuestro siervo. Porque el que se enaltece, el que se pone en alto, o sea, a sí mismo, será humillado. Amén. Dios humilla a los que se enaltecen. Dios humilla a los orgullosos. A los que a sí mismos se ponen en alto, Dios los humilla. El que se enaltece, el que se pone en alto, será humillado. Y el que se humilla será enaltecido. Amén. En el nombre de Jesús. ¿Qué es lo que Dios enaltece, hermanos? ¿Qué es lo que Dios pone en alto? ¿Y qué es lo que Dios avergüenza? Humilla, o sea. Cuando Dios humilla y cuando Dios enaltece. Amén. Ustedes entenderán, hermanos, que entre los hombres, porque los hombres son carne, y el mundo, entre los hombres del mundo, y aún metidos en la iglesia, los hombres ponen en alto no lo que Dios enaltece, no lo que Dios pone en alto. El hombre puede poner en alto muchas cosas, muchas maldades, todo aquello que es de la carne, todo aquello que es del yo, de la vanidad, del orgullo, de la soberbia. El hombre enaltece todas esas cosas. El hombre enaltece la vanidad, la prostitución, la sensualidad. El hombre enaltece, pone en alto esas cosas. Y cuando un hombre o una mujer muestra esas cosas en abundancia, pues lo que el hombre hace en su maldad es enaltecer eso, poner en alto, honrar, elogiar eso. Amén. Pero no es lo que Dios enaltece, no es lo que Dios pone en alto, eso es lo que Dios humilla. Todo eso es lo que Dios humilla. Amén. Ahora quiero separar esto para ustedes como el Señor lo separaba para mí, para que ustedes comprendan. Empezando desde este punto, que los hombres enaltecen, ponen en alto muchas cosas que en realidad Dios no pone en alto. Dios humilla esas cosas. Amén. El hombre pone en alto muchas maldades. Y entre hombres se honran y se alaban, pero están en su carne, están en su maldad. Amén. Incluso muchos que hagan milagros, que hagan sanidades, están dentro de lo mismo, hermanos. Porque están enalteciéndose a sí mismos, enalteciendo lo que es de la carne, lo que es conforme a la carne, y no lo que Dios enaltece. Ahora quiero que comprendan, hermanos, que el mundo no enaltece a Jesucristo. Amén. Si a ti te dan un lugar menos del que te corresponde, eso es humillarte, no es enaltecerte. De la misma forma hacen con el Señor Jesús. El mundo y la gente le da y le ha puesto en un lugar menor al que le corresponde. Pueden mencionar su nombre, pero como no le conocen, lo que están haciendo es humillarle, deshonrarle. Amén. No le están honrando. El mundo no le está honrando a Dios, no le está honrando a Jesucristo. ¿Por qué? Porque le quitan su lugar, no le obedecen, no se doblegan ante Él. Por tanto, eso es deshonrar. Aunque hablan de Él, no le obedecen. Eso es deshonrar al Señor. No es honrarle. No porque una persona diga, oh, gloria a Dios, gloria a Jesús, pero no le obedece. Entonces esa persona le está deshonrando con sus acciones. Amén. Honrar conlleva obedecer, obediencia. Honrar a Dios, honrar al Señor Jesús, conlleva obediencia, conlleva que nosotros nos sometamos a Él.
Conlleva que nosotros reconozcamos su correcto lugar de Él y el nuestro. Al reconocer nuestro lugar, nosotros nos estamos humillando a nosotros mismos. Amén. Humillarse a uno mismo no significa victimizarse, condenarse, culparse, golpearse a uno mismo. O sea, en otras palabras, humillarnos a nosotros mismos no significa que Dios nos va a aprobar por menospreciarnos. No es así. Muchos piensan que menospreciarse a sí mismos, darse un menor valor a sí mismos, o sea, eso es menospreciarse, darse menos valor del que tiene, eso es humillarse. No. Humillarse es simplemente ocupa el correcto lugar que Dios te ha dado, ni menos ni más. Porque el enaltecer lleva a la persona a querer ocupar un lugar mayor, a mirarse a sí mismo con mayor valor del que en realidad tiene. Considerarse a sí mismo con mayor valor del que tiene. Amén. Por eso en el mundo y aún entre muchos cristianos vemos mucho eso. Por ejemplo, un hombre o una mujer que se cree que es mucho por la belleza que ha recibido. Cree que tiene mayor valor. Cree que merece mucho más, pero en realidad no es así. Eso es vanidad, eso es algo vano, eso es en realidad enaltecerse. Amén. En realidad esa persona, sea hombre o mujer, se está dando a sí misma un valor que no tiene, que no le corresponde delante de Dios. Entonces puede ir por la vida considerándose como que merece esto y aquello, que merece una pareja así, que merece una vida así, porque yo soy lindo, porque yo soy hermosa, porque yo mido 2 metros, pero no es así. No es así, le está dando valor a algo que Dios no le da valor. Amén. Eso es lo que el mundo hace. Por eso muchos hacen acepción de personas en las mismas congregaciones porque viven dándole valor a lo que la carne y el mundo le da valor. Este hombre, esta mujer mide 2 metros, este hombre, mira, es de ojos azules, esta mujer es de ojos verdes, este hombre es fornido, esta mujer. Y a eso le dan valor, a eso le da valor la carne. Pero en el reino de Dios no es así. Amén. Por eso es muy importante que nosotros distingamos lo que es de Dios y lo que es de la carne. Diferenciemos, hermanos, para que no cometamos el mismo error, ni vivamos en maldad, enalteciendo lo que el mundo enaltece. Amén. En el nombre de Jesús. ¿Qué es lo que Dios enaltece? Amén. Quiero leerles un verso de la palabra o 2 versos para que ustedes entiendan un poco más lo que en el reino de Dios enaltece. Les he explicado que a Jesús el mundo no le valora, no le da su correcto valor al Señor porque no le conocen. Así también muchos cristianos no se humillan ante Él ni le obedecen realmente porque no le han dado su correcto valor al Señor. Pero quiero que ustedes entiendan, amados hermanos, que no puedes esperar que el mundo honre, valore lo que en realidad ellos no conocen. Amén. No podemos esperar ni debemos esperar eso, porque ellos valoran, honran otras cosas que el reino de Dios, que Dios en su reino no valora, hermanos, no enaltece. Amén. Así que es muy importante que nosotros ahora nos demos cuenta de esto. Por eso Dios enalteció a Jesús, le puso muy alto, le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Se dan cuenta? Dios enalteció a Jesús, pero el mundo humilló a Jesús, buscó humillarle, le despreció día tras día y el Señor lo toleró. Amén. Y sin embargo Jesús vivía rodeado de ángeles de Dios. El Señor Jesús vivió toda su vida en este mundo. Amén. Escuchando la voz de Dios, haciendo la voluntad, recibiendo la voluntad del Padre. El Padre continuamente le mostraba su voluntad a Jesús. Mira, Dios enaltecía a Jesús, aunque el mundo no le enaltecía. Quiero que vean ese contraste, amados hermanos. Quiero que noten eso. El mundo vivía humillando, buscando humillar a Jesús por la mansedumbre, por la verdad, por la santidad, por la pureza, por el decoro, por el pudor. Amén, por todo lo que Él era.
porque el mundo aborrece esas cosas. El mundo no puede exaltar eso porque es su destrucción. Pero ¿quién era el que le enaltecía a Jesús continuamente? El Padre. Era Dios quien estaba exaltando continuamente a Jesús, y el Espíritu Santo también. ¿Ven? Eran los hombres los que le deshonraban, los que le maltrataban, los que le miraban mal, los que hablaban mal de él, a sus espaldas, a ocultas también, y hacían planes contra él. Pero era Dios quien le exaltaba a Jesús. Ahora bien, en la palabra nos muestra claramente que Dios le dio a Jesús un nombre que es sobre todo nombre. Que cuando Él ascendió a los cielos para llenarlo todo, el Señor en realidad fue puesto en alto, muy en alto, sobre todo, sobre todos. Amén. Entonces vean que eso pasó en lo espiritual, en el reino de Dios, algo de lo cual el mundo, ni los que son de la carne, aunque sean cristianos, no pueden participar, ni ver, ni conocer. ¿Quiénes son los que conocen eso? Todos los que están y habitan en el reino de Dios. No así los que no son parte del reino de Dios. Amén. Esa es la realidad. Noten que en realidad, hermanos, que aunque el mundo puede despreciar a una persona, Dios le da honra y gloria en su reino. Aunque este mundo no conozca, ni entienda, ni nunca se llegue a enterar de esa honra, esa gloria. Amén. Pero los moradores de ese reino sí lo saben. Los mismos ángeles de Dios poderosos que son más que la misma gente que hay en el mundo, o que son muchos más aún que los mismos demonios. Porque solo cayó una tercera parte, hermanos. Todo el restante, las otras dos partes, de las 3 partes, están con el Señor. Es solo como que cayó una cuarta parte de ellos. Todo lo demás, los demás ángeles permanecieron con Dios. Una mínima parte, una parte pequeña cayó de los ángeles. Y esa es la cantidad de demonios que hay en este mundo, de ángeles caídos. Y en el infierno mismo. Amén. Pero todo el restante están con el Señor hasta el día de hoy. Y están en santidad. Y ellos son los moradores del reino de los cielos. Ellos son los ciudadanos. Ellos son. Y delante de ellos, en realidad, en ese reino y delante de ellos, Dios nos honra. Dios nos enaltece, aunque este mundo no conozca eso, aunque la gente y los cristianos tibios y carnales tampoco lo entiendan ni lo conozcan, porque tampoco conocieron a Jesús. Los mismos que leían la Biblia y sabían Biblia en su tiempo eran los que peleaban con él. Amén. Fueron los mismos que luego estaban gritando: crucifícale, crucifícale. ¿Ven? Son los mismos que estaban buscando deshonrarle. Son los mismos. Hermanos amados, en Filipenses capítulo 1, verso 28 y 29 nos dice: y en nada intimidados por los que se oponen, para que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Amén. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Esto en el reino de Dios es una honra que Dios concede a algunos. Que alguien pueda padecer por Jesucristo es una honra en realidad en el reino de los cielos. Por eso, hermanos, que alguien pase hambre, pero por Jesucristo, por obedecerle, por caminar con Él, es una honra. El apóstol Pablo dijo: por eso hasta ahora padecemos hambre. Él no se estaba avergonzando de pasar hambre. Él no le estaba hablando con vergüenza: ay, hasta ahora paso hambre, desnudez, frío, peligro de ladrones. Como con vergüenza, como con pena, porque, bueno, ni modo, me tocó vivir esto. No. Él estaba hablando gozoso, hermanos, porque era una honra que Dios le había concedido, una honra. En el reino de los cielos, el apóstol Pablo estaba siendo exaltado, hermanos. Estaba siendo puesto en alto en el reino de los cielos y hasta el día de hoy. Amén. En el reino de los cielos, un día ustedes van a ver al apóstol Pablo y la gloria que Dios le ha dado, la honra que Dios le ha dado, y ustedes van a poder ver su galardón también y conocer. Y ahí van a entender
cuánto Dios realmente exaltó al apóstol Pablo. Pero para este mundo, mientras él estaba en este mundo, wow, cualquiera dijera, wow, ¿cómo? Mira, va a pasar hambre, desnudez, no tenía para vestirse, pobrecito. Para este mundo, eso es una deshonra. Y no me malentiendan, hermanos, porque hay muchos cristianos siendo deshonrados, pasando hambre, pasando necesidad, pasando dolores, pasando sufrimientos, pero por rebeldía a Dios, por andar en cosas malas, por cometer estafas, por robar, por engañar, por mentir. Hay mucha mentira entre los cristianos, por no perdonar, porque andan odiándose unos a otros, criticando, chismeando, murmurando de unos y de otros. Y aún todavía esos cristianos piensan que Dios los va a exaltar. Para nada. ¿Saben qué es una deshonra en el reino de los cielos? Que un cristiano peque es una deshonra, es una vergüenza en el reino de los cielos. Es una vergüenza porque es como alguien echándose estiércol encima, estiércol, heces fecales. Así hiede. Se dan cuenta, hiede y tiene muy mal aspecto. Por eso es una deshonra en el reino de los cielos. Cuando alguien peca, un cristiano peca, ha sido deshonrado. Un cristiano de adulterio es un cristiano deshonrado, humillado, humillada. Un cristiano, una cristiana sin sabiduría, sin entendimiento, es un cristiano, una cristiana en el reino de Dios, humillados. Son cristianos humillados, sin honra. Esos cristianos son vistos como una vergüenza. ¿Ven? El cristiano puede en este mundo poner todos los dichos, los peros, las excusas que quiera. Puede poner todas las que quiera. No somos carne. Y aquí dice la Biblia, pero en el reino de Dios, un cristiano que peca y anda en pecado es una deshonra, es una vergüenza. Los moradores que son más, los moradores del reino de los cielos, que son más que toda la gente que existe en este mundo, que todos los ángeles caídos, son mucho más los moradores del reino de los cielos. Si vamos a comparar en cantidad, si quieren comparar la cantidad con la gente de este mundo que te puede ver, pues los moradores del reino de los cielos son muchísimos más que todo este mundo junto, aún con los demonios y todo. Y todos ellos pueden observar la vergüenza de fulano que ha pecado, de fulana que ha pecado. Es una vergüenza, es una deshonra, es una humillación que esa persona está sufriendo porque está pecando. Imagínate, y peor el cristiano, la persona que no tiene el conocimiento para ser libre del pecado, para dejar el pecado. Y no sabe y vive por la vida, es que no sé qué hacer, es que ya he intentado de todo y todavía sigo pecando. Está siendo humillado, humillada. Está viviendo en vergüenza. Es como si estuviera viviendo con estiércol en su mismo rostro, en su cuerpo todo el tiempo. Imagínate el mal olor, imagínate la apariencia horrible que tiene esa persona. Y poco a poco eso mismo le va enfermando, le va causando que su piel se pudra y empieza a botar gusanos. Ven qué vergonzoso. Así mismo es con el cristiano que no se deshace de su pecado, que no puede. Está pasando por vergüenza, está siendo avergonzado, pero en el reino de los cielos, este mundo puede elogiarle. Wow, te has comprado un auto nuevo, wow, tienes casa nueva, wow, estás viajando de aquí para allá. Pero tiene pecado en su vida. Para el reino de los cielos es una vergüenza eso, y eso no puede entrar al reino de los cielos, no puede entrar, y los ángeles mismos lo saben. Ese cristiano así como está no puede entrar, no va a entrar. Entonces para el reino de los cielos, ese mismo cristiano está viviendo avergonzado cada día de sus vidas, cada día de su vida. Está viviendo una vida de vergüenza delante de Dios cada día de su vida, porque está viviendo cada día en pecado y en maldad. Si no es de una manera, es de otra. Eso es una vergüenza en el reino de los cielos. Amén. Por eso, hermanos, el mundo elogia la carne, el mundo enaltece la carne. También los cristianos que son de la carne van a hacer lo mismo. Los hombres van a hacer eso, van a enaltecer eso, pero eso no significa que también Dios esté enalteciendo a esas personas. No es así. Ver un cristiano sin conocimiento, sin santidad, sin sabiduría, es un cristiano que en el reino de los cielos es una vergüenza. Es un hombre, una mujer avergonzado, avergonzada. Peor aún ver a un cristiano en público, con micrófono en mano, hablando barbaridades, mentiras.
falsas profecías y cosas semejantes. Es una vergüenza en el reino de los cielos. Esa persona está siendo avergonzada delante de los ángeles de Dios. Sí, los ángeles pueden verlo. Delante de los ciudadanos del reino de los cielos, ellos pueden verlo. Para este mundo, la gente podrá decir: mira, ha hecho un milagro, mira, Dios lo usa. Pero en el reino de Dios no funciona así, hermanos. No funciona así. Que esa persona no tenga el entendimiento claro como para darse cuenta lo que es santo y lo que es inmundo, y vaya por ahí en púlpitos recibiendo invitaciones, aunque sea, no importa, pero hablando barbaridades, mentiras y cuántas cosas más que el diablo le ha engañado. Es una vergüenza. Esa persona en el reino de los cielos está siendo avergonzado, avergonzada. Es una vergüenza para el reino de los cielos. Es peor que un pobre, que un miserable. Es peor, porque es una persona hedionda, es una persona que se está pudriendo. ¿Cuánto tiempo estará en sus pecados, en sus maldades de todo tipo? Vanidad, orgullo, contiendas, enemistades, mentiras. Allí dentro de todo eso entran los mismos falsos profetas y todos esos habladores de la prosperidad que dicen hacer milagros por aquí y por allá. Y todos ellos entran dentro de todo eso. Son gente que para el reino de los cielos son hediondos, son gente inmunda, sucia, totalmente sucia, que hieden, cuya apariencia es asquerosa. Ellos no pueden entrar al reino de los cielos. Aunque ellos hablen que Dios me ha mostrado, que Dios me ha dado, que Dios me ha dicho, que yo fui al monte a orar, que yo ayuné 30 días, aunque ellos lo digan, para el reino de los cielos son gente que da vergüenza, son gente que no puede entrar al reino de los cielos porque avergonzarían el reino de los cielos. Son gente que no va a entrar y no entra, a no ser que sean lavados, que sean limpiados de toda esa inmundicia. Amén. Por eso, hermano, hermana, deseo que comprendas lo que el Señor también me enseñaba a mí. Que muchas veces a ustedes en este mundo, el mundo no los va a considerar. No esperes que el mundo y aquellos que son del mundo y de la carne, metidos aún en las congregaciones, aún haciéndose llamar pastores, no esperen que los consideren, no esperen que ellos los honren, no esperen que esas personas te alaben, te exalten o te digan bien. Porque ellos no conocen al Señor, no conocen el reino de los cielos. Ellos no saben lo que Dios exalta. Y la exaltación que Dios te da, muchas veces no va a llegar a este mundo. El mundo no lo va a entender, así como tampoco entendió a Jesús. Dios mira cómo le exaltaba a Jesús día tras día. Él oía la voz de Dios, caminaba con Dios. En cierto momento, hermanos, el Señor Jesús estaba ante muchísima gente, porque Él acababa de alimentar al pueblo, a cerca de 12,000 personas. Él acababa de alimentarlos. Y después de eso el Señor habla y dice: Padre, glorifica tu nombre. Y Dios, el Padre, le responde desde el cielo con voz como de trueno y le dice: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. En ese momento, mira, Dios estaba exaltando aún públicamente, aún en este mundo, a Jesús, el Hijo de Dios. Dios estaba exaltándole. Dios estaba mostrando que Él era su Hijo. Dios le estaba poniendo en alto. Ningún hombre. Los hombres reconocieron. Le reconocieron, se postraron ante Él. Reconocieron que Él era el Hijo de Dios. O siguieron contendiendo. Siguieron hasta matarlo. ¿Qué hicieron los hombres, hermanos? Abran sus ojos y dense cuenta. Este mundo no conoce al Señor. Así tampoco no nos conoce a nosotros. No esperes que este mundo te reconozca, pero sí busca. Tienes que buscar que Dios te reconozca. Tienes que buscar que Dios te honre. Y si tú vas a buscar que Dios te honre, tienes que honrar tú primero al Señor en todas las formas, en toda tu forma de vivir. Honrale no solo con los bienes materiales, hermanos. Honrar es obedecer. Obedece al Señor. Parte de honrar es obedecer. Parte de honrar al Señor es humillarse, es reconocer quién es Él y quién soy yo. Reconocer la posición de Él y mi posición. Cuán abajo yo estoy. Es también honrarle. Si yo no reconozco el lugar del Señor y no le obedezco, entonces yo no le estoy honrando, yo le estaría deshonrando. Amén. Por eso,
Cuando Dios te honra, Dios te da y el reino de los cielos te conoce. Los moradores del reino de los cielos te van conociendo y ellos mismos van hablando y van viendo a quién Dios le está dando honra y a quién Dios está siendo conocido, aunque no en este mundo. Fíjense, hermanos, que quién mayor ejemplo que el Señor Jesús o que los mismos apóstoles o el apóstol Pablo. Y sin embargo azotaban a Pablo. Pablo hizo señales, milagros también. Pero ¿qué hicieron con él? Lo azotaron, lo escupían, lo golpeaban, lo contradecían. Con todo y ver las señales. Pero era Dios honrando también a Pablo. Era Dios honrando a Jesucristo, al Señor. Pero los hombres de este mundo no le conocían. Porque el mundo no conoce sino solamente lo suyo. El mundo no aplaude lo de Dios, el mundo aplaude lo suyo. Amén. Es así, por eso este mundo y los cristianos de ahora, por montones, la fama que tienen no proviene de Dios. La honra que tienen no proviene de Dios, sino del mundo. Demostrando claramente que ellos son del mundo y lo que hacen es conforme al mundo, es conforme a la carne. No es de Dios lo que hacen. Por eso, amados hermanos, deben abrir sus ojos y darse cuenta. Por eso hay muchos que tienen mucha gente en sus congregaciones y demás, pero es en base a métodos humanos, a chismes, murmuraciones, contiendas. Hay muchos que han formado sus mismas congregaciones al día de hoy, su fama, menospreciando a otros, criticando a otros, burlándose de otros y muchas cosas semejantes. Porque esa es la gloria del hombre y de la carne. Eso es lo que la carne glorifica. No es lo que se honra en el reino de Dios. No es lo que se reconoce, lo que se enaltece en el reino de Dios. No, eso es lo que en el reino de Dios es una vergüenza. Es una vergüenza ver a una persona andando de esa forma en el reino de Dios. Y para los ángeles de Dios, para los poderosos ángeles de Dios, es una vergüenza. Que una persona esté caminando así, hablando así, pensando así, es una vergüenza. Es alguien que allá es de vergüenza, que da vergüenza, da pena. Sin embargo, este mundo lo exalta. Este mundo pone mil excusas. Este mundo, porque justamente este mundo no conoce a Dios. El mundo no le conoció. Amén. Por eso, amados hermanos, busquemos la gloria que viene de Dios, la exaltación que viene de Dios, que Dios te exalte, no el mundo, no la carne, no los hombres. Ciertamente que de una u otra forma los hombres que son de Dios en cierto momento podrán reconocer, o hoy o mañana. Amén. Pero lo que debe importarnos en realidad es que Dios nos exalte, que nosotros seamos conocidos, exaltados en su reino, aunque este mundo no nos conozca. Y los cristianos que son del mundo y de la carne tampoco nos van a conocer. Es lo normal. Hasta que se conviertan al Señor. Cuando se conviertan, tal vez empiecen a ver. Y van a empezar a ver. Pero cuando se conviertan de verdad de sus pecados, de sus maldades, del mundo, de la carne, al Señor Jesús. Amén. En el nombre de Jesús. Que el Señor les dé entendimiento y sabiduría. Que el Señor les dé paz y gozo. Y los prospere y los fortalezca, hermanos, para que en todo estén llenos de buenas obras para con Él. En el nombre de Jesús. Paz a ustedes.